Bien, pues aquí vamos con la tercera entrega de Los Espíritas Españoles, para seguir un poquito conociendo a estos padres del espiritismo aquí en España, que a veces pues como los tenemos un poquito olvidados, ¿no? Así que con esta tercera entrega vamos a ver si podemos conocer, algunos ya lo conocemos, pero bueno, por si acaso hay alguien que no, a nuestros hermanos José María Fernández Colavida y a Miguel Vives y Vives. Me he basado para hacer esta conferencia en estos dos libros, que la verdad que si queréis leerlos son magníficos, porque ahí vemos realmente su labor y su dedicación para el espiritismo, con esa fuerza, ¿no? Que a ver si algún día pues la tenemos también nosotros en su totalidad y podemos enfrentarnos a todas esas pequeñas cositas del orgullo y el egoísmo, ¿no? Que nos impide a veces pues retomar la marcha. Muy bien, pues vamos a comenzar y empezamos a conocer un poquito a nuestro hermano José María Fernández Colavida, que nació en Tortosa, provincia de Tarragona, en el año 1819. A la edad de 14 años le cambió la vida drásticamente por la Primera Guerra Carlista. Dejó los estudios para participar en este conflicto bélico. Durante los 7 años que duró la guerra, él maduró dolorosamente. Quería llegar a casa y retomar su vida como era antes de la guerra, pero al llegar se dio cuenta que eso no iba a ser posible. Su padre fue fusilado y los bienes materiales de la familia habían desaparecido, ya tenían otros dueños. Su madre murió a causa de la imprudencia de un cazador. Marchó de Tortosa a Barcelona y vivió con una hermana hasta que ésta lamentablemente también falleció. Nuestro hermano quería retomar los estudios, pero su situación económica era precaria y a duras penas pudo acabar la carrera notarial. Suponía que al terminar la guerra hallaría paz, pero encontró sufrimiento y tuvo que renunciar a sus sueños de juventud, a sus ambiciones personales, a sí mismo. No debería servirse de la vida, sino servir a la vida. Dejemos aquí a nuestro hermano y conozcamos ahora a Miguel Vives y Vives. Él nació en Barcelona en el año 1842. Sus primeros años en esta existencia fue de mucho sufrimiento por la pérdida de sus seres queridos. A los 2 años de edad murió su madre, a los 11 su padre, quedando al cuidado de su hermano Augusto. Vamos a ir siguiendo el transcurrir de los años de nuestros hermanos y así poder ver cómo van creciendo y reencontrando su compromiso con ellos mismos y la humanidad. Compromiso basado en este sufrimiento. Colavida, en el año 1860, un día caminando por Barcelona, cabizbajo, meditabundo, se encontró a su amigo alicantino Ramón Lagier y Pomares. ¿Os acordáis que hablamos de él en otra conferencia anterior? Si no os acordáis, ya sabéis, cogéis la conferencia y la volvéis a ver. Pues a Ramón Lagier le pasó un tanto lo mismo, estaba sufriendo mucho y paseando por por Marsella, pues encontró una librería donde había en el escaparate, donde vio el libro de los espíritus, que le llamó mucho la atención. Él entró y compró varios ejemplares. Y al ver a Colavida así como se encontraba él en aquel momento, pues le dio uno de ellos, ¿no? Uno de estos ejemplares. Colavida lo leyó en esa noche y al día siguiente fue al El Monarca, el vapor de Lagier, y habló entusiasmado sobre el libro. A sus 41 años decidió consagrarse a la doctrina. Quería compartir este tesoro con el mayor número de personas y como tenía un gran conocimiento del francés, llevó a cabo la primera traducción al español. Pero no vayamos tan deprisa y veamos cómo se fue desarrollando todo para que esas traducciones se llevaran a cabo y tuvieran esa gran demanda. Vamos a seguir. La espiritualidad superior advertía en el libro de los espíritus que el espiritismo tendría que enfrentar grandes luchas y Colavida, al consagrarse al estudio, prédica y divulgación del espiritismo, lo comprobó rápidamente. Ya veremos. Al año siguiente de haber leído por primera vez el libro de los espíritus, ocurrió lo siguiente. Decidió importar libros y periódicos espíritas de Francia, unos 300 ejemplares, todos en francés. Al llegar a Barcelona con todas las tasas de aduana pagadas, fueron requisados y por orden del obispo Antonio Palau y Termes,
condenadas a la hoguera en la plaza pública. Y así, el 9 de octubre de 1861 se llevó a cabo. Podemos pensar que se desanimó después de este hecho. Pues no, todo lo contrario. Le estimuló en el trabajo espírita y vio que era necesario el espiritismo para la humanidad. Y lo podemos leer en sus palabras. Puede quemarse el cuerpo, pero no el alma. Puede entregarse a las llamas el libro, pero no la idea. El espíritu y la idea se ciernen siempre sobre nuestras cabezas, no mueren nunca. Marchan con el tiempo a través de las edades y de las generaciones todas, hasta la consumación de los siglos. Después del auto de fe, se habló mucho en la prensa y hasta llegó al Congreso de Diputados y al Senado de España. Tuvo tal repercusión que tuvieron que dar explicación a altas autoridades gubernamentales. El hecho en sí fue favorable para la divulgación del espiritismo, y está bien decir que estas consecuencias favorables fueron previstas por la espiritualidad superior. Así nos lo dice Colavida. Muchas fueron las preguntas que se hicieron a los invisibles sobre el reprobado auto de fe, y las contestaciones que dieron nuestros hermanos de ultratumba estuvieron acordes. Esto que os parece una desgracia, decían los espíritus, es un gran bien para la propagación del espiritismo. La espiritualidad superior inspiró la realización del auto de fe, no solamente porque sería la mejor forma en aquel contexto de impulsar la divulgación del espiritismo, sino también porque Fernández Colavida estaba preparado espiritualmente, debido a su comprensión y vivencia del espiritismo, para triunfar sobre esa prueba de fuego. Las pruebas difíciles también son un reconocimiento a la capacidad que tiene el trabajador espírita de vencerlos. La demanda de libros espíritas aumentó y el hermano Colavida sintió que llegó el momento de publicar el libro de los espíritus en español, para que veáis que todo llega en su momento. Venciendo los desafíos y enfrentando los riesgos, publicó entre 1863 y 64 la primera traducción al español del libro de los espíritus. Poco después también tradujo y editó por primera vez el libro de los medios de Allan Kardec. Las reacciones contrarias no tardaron y el obispo Pantaleón Montserrat Navarro divulgó una ordenación de ser retirados los libros de los espíritus traducidos al español. Esto demostraba el éxito de los primeros trabajos editoriales de Fernández Colavida. En una carta escrita a Allan Kardec el 1 de agosto de 1864, además de enviar la íntegra de la ordenanza del obispo Montserrat, Fernández Colavida expuso su posición sobre el caso. Vamos a ver lo que dijo. Para mí, espírita sincero, le perdono las malas palabras que el obispo nos dirige, pero no puedo dejar de pensar que él podría emplear la ciencia que posee de una manera más provechosa para el bien de la fe y de sus semejantes. El espiritismo vino a reavivar mi fe, explicándome todas las miserias de la vida que hasta entonces mi inteligencia no había podido comprender. Sinceramente convencido de que trabajamos para nuestro progreso y el de la humanidad, no cesaré de propagar esta doctrina en el círculo que me rodea, empleando para eso una convicción profunda y los medios que Dios me ha dado. En ese nuevo contexto, Fernández Colavida fundó la Sociedad Barcelonesa, propagadora del espiritismo, responsable del trabajo editorial y la primera librería espírita de Barcelona. Y ahora vamos a pasar a ver cómo está nuestro hermano Miguel Vives y Vives. Vamos a ver por dónde va. En estos años en los que había ocurrido todo lo visto con la llegada del espiritismo a España, el auto de fe, etc., nuestro hermano Miguel contrajo matrimonio en el año 1868, a la edad de 26 años. Este feliz acontecimiento duró muy poco y lo llevó a un gran sufrimiento que le duró años. En plena luna de miel desencarnó su esposa de forma repentina. Cayó en depresión durante 5 años. Durante estos años que Miguel estuvo enfermo, Colavida continuó con la publicación de los libros espíritas. El espiritismo seguía creciendo aquí en España. En 1869, la Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo publicó en entregas periódicas de 16 páginas
por suscripción la traducción realizada por Fernández Colavida del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. En septiembre de aquel año, la obra ya estaba disponible en forma de libro. Dando continuidad a su trabajo editorial, la Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo concluyó, en octubre de 1871, la impresión de la traducción realizada por Fernández Colavida de El cielo y el infierno o la justicia divina según el Espiritismo de Allan Kardec. En enero de 1872 anunció la publicación de otra obra fundamental traducida por Colavida, la Génesis, los milagros y las predicciones según el Espiritismo. Esta misma sociedad editó además las siguientes obras, que es el Espiritismo, colección de oraciones espiritistas, el Espiritismo en su más simple expresión, obras póstumas y caracteres de la revelación espírita, todas de Allan Kardec, traducidas al español por Colavida e impresas en papel de alta calidad. Además de los libros de Allan Kardec, esta sociedad barcelonesa ya había publicado hasta 1878 varias obras espíritas en español de otros autores, entre ellas El Espiritismo en la Biblia, de Henry Stetsky, La verdadera doctrina cristiana y la doctrina cristiana, escrita para los niños, de autoría de espíritas cubanos, El Espiritismo, dictados de ultratumba, recibidos y comentados por el médium intuitivo Manuel Navarro Murillo. Posteriormente editó también El infierno o La barquera del Júcar, novela mediúnica recibida en 1870 en el grupo espiritista La Paz, dirigido por Fernández Colavida, traducida al portugués por Guillón Ribeiro y publicada por la Federación Espírita Brasileña en 1932. El 31 de marzo de 1869, al desencarnar Allan Kardec, Colavida sintió la necesidad de publicar también en Barcelona un periódico mensual. Así, en mayo de 1869 lanzó la revista espiritista, periódico de estudios psicológicos, que pasó a denominarse a partir de febrero de 1876 Revista de Estudios Psicológicos. ¿Veis? No paró, ¿eh? El hermano Colavida estaba ahí constantemente trabajando y divulgando, ¿no?, esta magnífica doctrina. En el siguiente párrafo podemos ver cómo él quería que la divulgación siguiera adelante. Nuestro ferviente deseo al publicar esta revista es contribuir, como ya lo han verificado Madrid y Sevilla, con publicaciones de la misma naturaleza, a que la nación española no quede rezagada en el movimiento regenerador que se está operando en el mundo entero, y en particular en la Europa y en las Américas ilustradas. A este fin invitamos encarecida y especialmente a que se ocupen de los estudios, objeto de esta revista, a todos los afligidos que necesitan consuelo, a los hombres de buena voluntad y no satisfechos, y a los hombres de ciencia que sin ideas preconcebidas deseen la investigación de la verdad y quieran elevar su espíritu a otras regiones donde se respire una atmósfera serena y vivificadora. Quiero reflejar y daros a conocer el alto grado de humildad de nuestro hermano Colavida. Pondré como ejemplo la curación de la señora Ross, que hubiera pasado desapercibido a no ser por el paso por Barcelona de Alexandre Delaine, el cual, aprovechando un viaje de negocios por allí, él siempre cuando iba a algún sitio, pues si sabía que había espíritas, iba a visitarlos. Tuvo conocimiento del caso y al estar de vuelta contó a Kardec dicho caso, y él no dudó en publicar en la Revue Spirit su reconocimiento. Vamos a ver las palabras de Kardec respecto a este hecho. Cumplamos en primer lugar con el deber de hacer justos elogios a nuestros hermanos de Barcelona por su dedicación y abnegación. Como el señor Delaine dice, para cumplir con tales cosas son necesarios valor y perseverancia, que solamente la fe y la caridad pueden dar. Que los hermanos de Barcelona reciban el testimonio de la fraternal simpatía de la Sociedad de París. Ahora vamos a volver a nuestro hermano Miller. En el año 1871, un hermano carnal le habló sobre espiritismo. Según le iba contando su hermano, él lo veía todo demasiado extraordinario, pero sabía lo recto que era su hermano y formal, y entendió había algo de verdad en todo eso. Le hizo varias preguntas y su hermano por respuesta le envió las obras de Kardec.
Al leer sus páginas, su sorpresa iba creciendo. Dijo, Dios mío, ¿qué es lo que sucede? Veamos cómo nos lo cuenta él mismo. De manera que yo, que había ya renunciado a todo, ahora me hallo con todo, que todo es vida, que todo es progreso, que todo es infinito. Caí postrado y admirado ante tanta grandeza, e hice el propósito de ser espiritista de verdad, estudiar el espiritismo y emplear todas mis fuerzas para propagar una doctrina que me había dado de nuevo la vida y me había enseñado de una manera tan clara la grandeza de Dios. Ahora podemos ver cómo todo nos viene en su momento. El sufrimiento, el dolor, no es porque sí. El espíritu necesita de la maduración necesaria y esta a veces viene a través del dolor, para así poder tener otra percepción de la realidad verdadera. Bueno, vamos a seguir. Con el estudio de la doctrina espírita, encuentra la ley de causa y efecto, la reencarnación penetrando en su interior, proporcionándole la calma y restituyéndole la fe que perdió. En uno de los capítulos de este libro, que intento mostraros con pequeñas pinceladas, nos da consejos como ser buenos espiritistas. Y importante con letras mayúsculas. No basta no hacer mal, es necesario hacer mucho bien. Y nos comenta que las leyes humanas pueden dejar escapar las faltas que hayamos cometido, pero las leyes divinas alcanzarán a todas las faltas que de alguna manera afectan a la conciencia. Ahora vamos a ver lo que él dejó reflejado, cómo debe actuar un verdadero espiritista. Vamos a ver. Los espiritistas debemos proceder así. Todo espiritista ha de ser muy severo consigo mismo. Nunca en su interior debe dispensarse una falta. Nunca debe buscar atenuantes para justificar su conducta, si ésta en algo ha dejado de desear. Él debe ser el primero y más severo juez de sí mismo. No debe olvidar que si está en este mundo y tiene que sufrir y luchar, la causa está en su atraso, en sus imperfecciones y defectos, que urge que se quite de encima todo lo que no sea amor, virtud, caridad, justicia, o si no, en vano tratará de tener paz y nunca podrá honrar la doctrina que profesa y no será digno de llamarse espiritista. También nos orienta cómo debe ser un centro espiritista. Él lo decía siempre, debe ser la cátedra del espíritu de verdad. El no tener un examen constante de sus actividades o no seguir una conducta adecuada a las circunstancias, estos centros son dominados por influencias perversas, contrayendo responsabilidades en lugar de progresar y que sus componentes se perfeccionen. ¿Cuántas veces hemos dicho y oído decir, qué suerte el haber conocido el espiritismo? Vamos a ver qué contesta él al respecto. A ver qué nos dice. Verdaderamente, es una gran ventaja para emplear bien el tiempo en nuestra actual existencia, pero también el haber conocido el espiritismo nos trae aparejados grandes deberes que cumplir. Nosotros no podemos vivir como el común de los demás hombres. Nosotros hemos de combatir nuestros defectos, hemos de adquirir virtudes, hemos de vivir apercibidos, hemos de ser la luz y el ejemplo para que los hombres admiren al Padre y se conviertan y entren en la vida de depuración. Ya tenemos a los dos trabajando con ahínco en y para la doctrina espiritista, con todas sus fuerzas. Y ahora veremos cómo actuó Fernández Colavida ante un caso de impresionantes fenómenos mediúnicos. Estos provocaron reacciones de oposición y sospecha. Él siempre atento a eliminar cualquier mancha o habladuría negativa sobre el espiritismo, si estaba en su mano, lo investigaba y aclaraba. Ocurrió en el centro que dirigía el vizconde de Torres Solanot, en Madrid. Este nombre también os debe sonar si habéis visto las demás conferencias, las dos anteriores. Si no, ya sabéis lo que dije antes, a verlas. Hay que hacerse publicidad. El grupo espiritista Marieta. Bien. Para investigar a fondo estos hechos, Colavida decidió investigar seriamente los fenómenos producidos, fenómenos de aportes, mediunidad de efectos físicos. Siempre hay quien niegue su realidad diciendo que eran falsos, que eran montajes, en fin, todo lo que se suele decir. Al no poder aceptar la invitación de Torres Solanot para visitarlos e investigar directamente, se le ocurrió la idea de comprobar los fenómenos desde Barcelona
en el grupo espiritista La Paz, que dirigía. A ver cómo lo vi. En agosto de 1878 comenzaron. El grupo espiritista Marieta y el grupo espiritista La Paz realizaban sesiones simultáneas. Terminadas las sesiones, cada uno de los grupos enviaba por correo al otro una copia de las cartas con todos los pormenores. Las correspondencias se cruzaban en el camino y al llegar a destino se abrían en presencia de los participantes de las sesiones. Ocurría exactamente lo mismo en cada una de las sesiones. También queremos resaltar cómo ambos grupos de trabajo recibían comunicaciones idénticas. El 6 de septiembre de 1878, el espíritu Simón de Rojas dictó una comunicación en Madrid por la médium Isabel. Esa misma comunicación mediúnica, escrita con los mismos términos, fue recibida simultáneamente en Barcelona. Otra comunicación de ese tipo ocurrió, por ejemplo, el 20 de septiembre de 1878, cuando se transmitió en el grupo espiritista Marieta el mensaje que un espíritu estaba dictando en el grupo espiritista La Paz. Fernández Colavida siguió fielmente las enseñanzas de la doctrina espírita y al estudiar esos fenómenos bajo el aspecto científico, resaltó que la principal consecuencia de ellos es la enseñanza moral. Leamos lo que dijo él. No tenemos necesidad de encarecer, porque salta a la vista, la importancia de estas experiencias y los estudios a que dan lugar, comprobando la realidad de un fenómeno con otro fenómeno, tan sorprendente como el primero, pero dentro de la ley que rige a las manifestaciones de orden psíquico, explicables solo con el auxilio de la ciencia espiritista. Esas manifestaciones, con caracteres físicos y caracteres inteligentes a la vez, son clara demostración de la solidaridad del mundo material y del mundo moral. Son la sanción positiva de nuestra doctrina y evidencian que el fenómeno espiritista entraña siempre, como última y superior consecuencia, la enseñanza moral que tiende a nuestro mejoramiento, mediante el cual se realiza el verdadero progreso en los mundos. Fernández Colavida también alertaba sobre las características que pueden hacer de un centro un semillero de obsesiones, con graves perjuicios para la divulgación del espiritismo, y recomendaba, además de la transformación moral y del estudio de la doctrina espírita, la unión de los espíritas, en lugar del aislamiento, para evitar los desvíos doctrinarios. Es muy importante que estemos unidos. Volviendo al trabajo y compromiso con los libros, veamos cómo fue reconocido como el traductor más fiable de la doctrina. Él quiso ser lo más fiel posible al trabajo de Kardec, y así llevó a cabo las traducciones, tanto en sus escritos como en su propia vida. Los sucesores de Allan Kardec, la Sociedad Anónima de la Caja General y Central del Espiritismo de París, propietaria de los derechos de autor de las obras del codificador, publicó en la Revue Spirit lo siguiente. Les recordamos a todos los espíritas que solamente la Sociedad Espírita Barcelona, calle Basea número 30 en Barcelona, bajo la dirección del señor José María Fernández, tiene el derecho para España de traducir al español el Libro de los Espíritus. Esa traducción, revisada por nosotros, está conforme a la letra. Solamente ella está aprobada y recomendada por la Sociedad Anónima, calle de Lille número 7, encargada de no dejar que se produzca ninguna alteración en la obra de Allan Kardec. Ahora vamos a ver Miguel Vives como medium. Vamos a conocerlo como tal. Fundó en 1872, junto con otros amigos que ya se reunían en su casa, un centro de estudios espiritistas llamado Fraternidad Humana. Amalia Domingo Soler solía visitarlo como Miguel visitaba el que ella frecuentaba, que era el centro La Buena Nueva de Gracia. Miguel Vives fue presidente de este centro durante 30 años. Él daba todo el mérito de cuanto escribía a los espíritus. Decía al respecto: no soy escritor, pero sí soy medium, así es que nunca podré tener la pretensión de haber hecho nada bueno por mí solo, sino que si alguna cosa sale de mi pluma y merece la aprobación de mis hermanos, será y es de los buenos espíritus que me asisten. Todo cuanto se note y se haya notado de deficiente en mis escritos es obra de mi inteligencia.
Durante su enfermedad aprovechó para estudiar medicina, concretamente los tratados del médico alemán Hahnemann, por cuyo método, denominado homeopático, realizó curas. Nunca se atribuyó el mérito de tales curaciones. Siempre decía que si él curaba, era por la intervención de los espíritus que le asistían. Fue tal la protección que le envolvió que muchas veces los enfermos se restablecían antes de tomar los medicamentos. Todo esto derivó en la envidia y celos por parte de los médicos de la época. Ellos se sentían desacreditados por aquel joven sin titulación, que a sus miras no podía de ninguna forma obtener éxitos donde ellos recogían fracasos. Por consiguiente, Miguel se convirtió en el blanco de sus críticas. Miguel Vives encontró en el espiritismo un camino a seguir para su desarrollo espiritual. Él, como nadie, supo intuir la enseñanza de su admirado Allan Kardec cuando dijo: el espiritismo tiene por objeto esencial el perfeccionamiento moral del hombre. Su vida fue un ejemplo constante de abnegación y benevolencia. Su caridad era por todos conocida. Con la desencarnación de su hijo, nacido de su segundo matrimonio, se notó que el espiritismo había calado en él, lo afrontó más tranquilo. Ya había adquirido la certeza de que la muerte solo es un cambio de morada. Sabía por la vía del conocimiento racional y por el desarrollo de su mediunidad percibir estados y vivencias desconocidas para la mayoría de los humanos. El espiritismo le había hecho cambiar para bien. Y ahora veamos cómo Fernández Colavida fue considerado como el pionero en la comprobación mediante la regresión hipnótica a vidas pasadas de la reencarnación. En 1887, Colavida decidió experimentar si podía provocar en un sonámbulo el recuerdo de sus existencias pasadas. Él conocía y practicaba el magnetismo desde antes de volverse espírita. En este libro se explica cómo él magnetizaba a un sonámbulo hasta llevarlo a otras vidas pasadas, pidiéndole detalles, y para finalizar lo volvía a la vida actual. Para comprobar que él no manipulaba o sugestionaba al sonámbulo, hizo que lo magnetizara otra persona y le sugiriera que no tuvo esas vidas, que no eran verdaderas. A pesar de esa sugerencia, el sonámbulo explicó cada una de esas vidas con sus detalles. Este experimento fue comprobado por todos los miembros del grupo espiritista La Paz. No lo hacía por curiosidad, sino únicamente con el objetivo de obtener evidencias que favorecieran la divulgación del espiritismo, específicamente de la reencarnación. Su trabajo íntimo de perfeccionamiento espiritual y en sus demás tareas espíritas, fieles a las enseñanzas doctrinarias, pasó a conferirle acentuado liderazgo en el movimiento espírita nacional e internacional. Podemos comprobar cómo nuestros dos protagonistas de hoy eran humildes y no querían este protagonismo. Su trabajo consistía en resaltar el espiritismo, y los trabajos de mediunidad y demás eran para engrandecer la doctrina espírita. Colavida lo expresaba así: nosotros, los obreros de la última hora, le proporcionamos nuestro grano de arena al edificio que deseamos conducir a buen término, con el único interés de cumplir con un deber y sin que nuestra personalidad pueda recibir de eso el menor relieve. Mantenía correspondencia con dirigentes, editores y otros trabajadores espíritas, además de simpatizantes del espiritismo, dándoles su apoyo y orientación según fuera el caso. En el movimiento espírita aquí en España estableció fuertes vínculos fraternos con los espíritas y en especial con Amalia Domingo Soler, Miguel Vives y Vives y el vizconde de Torres Solanor. Como ya dijimos en la anterior conferencia, fue Colavida quien le regaló a Amalia la codificación. Vamos a ver qué dijo ella. Me mandó Fernández la colección completa de su revista, las obras de Allan Kardec, y una carta cariñosísima. Cuando yo me vi dueña de los libros de Kardec, por los que tanto había suspirado, mi alegría fue inmensa. Y el trabajo doctrinario de Miguel Vives y Vives también recibía el apoyo de Fernández Colavida, que lo consideraba ejemplar. Nos contó: pasamos a la villa de Tarrasa con el objeto de visitar a un amigo y hermano en creencia, que hace tiempo está sujeto a la prueba de una grave enfermedad, que sufre con santa resignación
y con este motivo asistimos a la reunión que en aquel punto celebran los espiritistas los domingos, en casa de don Miguel Vives, adepto sincero y propagador incansable de nuestras creencias. Altamente satisfechos, salimos de aquella reunión de amorosos hermanos que con sencillez de corazón marchan hacia Dios en espíritu y en verdad, sin fórmulas exteriores. Deseamos que el centro de Tarrasa tenga muchos imitadores. Con el vizconde de Torres Solanot, Fernández Colavida, realizaba además de investigaciones doctrinarias, como en el caso de la Medium de las Flores, un trabajo coordinado a favor de la organización institucional del movimiento espírita español e internacional. Era tal la expansión del espiritismo en el mundo que ambos veían la necesidad de organizar institucionalmente el movimiento espírita internacional. Cuando se llevó a cabo el Congreso de 1888, estaba muy enfermo y no pudo participar de las sesiones, pero su trabajo sí que estuvo presente, pues envió ejemplares de la obra El espiritismo ante la ciencia de Gabriel Delaine, hijo de Alexandre, como regalo a participantes del evento. La comisión organizadora del primer Congreso Internacional Espiritista, realizado en septiembre de 1888 en Barcelona, decidió por unanimidad que el sabio y erudito Fernández Colavida, decano de los espíritas españoles, fuera nombrado presidente honorario. En ese evento, que contó con la participación de delegados de España, de Francia, de Italia, de Chile, de Venezuela y de México, entre otros países, se le confirmó también por unanimidad a Fernández Colavida el dictado de Kardec español. Leamos sus palabras de agradecimiento a Kardec. Yo que tuve la dicha de ser su discípulo y amigo, yo que recibí sus lecciones y consuelos cuando mayor era mi aislamiento y mayores las dudas que me asaltaban, tengo el sagrado deber de manifestar al amigo y al consultor mi gratitud. He aquí el maestro por excelencia, que desde regiones de paz y de armonía vela constantemente por sus amados discípulos, recordándonos siempre que debemos imitar a Jesús, al maestro de los maestros. Recordamos con religioso recogimiento las virtudes de vuestra vida ejemplar y os damos las gracias por las sabias lecciones que nos habéis dado como instrumento dócil elegido por la providencia. Que se vean pronto cumplidas vuestras aspiraciones, querido maestro. Que Dios nos permita trabajar unidos en la grande obra de nuestra regeneración. Volvamos ahora a Miguel Vives. Diremos que también se dedicó grandemente a la divulgación del espiritismo. En 1882 fundó la Federación Espiritista del Vallés, que agrupaba asociaciones y centros espíritas de esta comarca barcelonesa. Desde 1885 hasta 1889 dirigió el Faro Espiritista, que fue el órgano de la Federación. De la Federación Espiritista del Vallés surgió entonces la Federación Catalana, siendo órgano de esta misma la antigua Revista de Estudios Psicológicos de Barcelona, hasta que se creó el Boletín de la Federación. También tuvo activa participación en los congresos internacionales de espiritismo celebrados en 1888 en Barcelona y en 1889 en París. Y así nuestros padres del espiritismo español acabaron sus días trabajando y dándonos sus ejemplos como personas humildes y dedicadas al fin de la doctrina, que es la humanidad. Ellos no querían otra cosa sino que las enseñanzas del Maestro Jesús, bien explicadas por Kardec y los espíritus superiores, nos ayudaran a ver cuál es nuestra verdadera realidad, seres espirituales de paso por varias vidas, para poder progresar y ayudar siempre. Finalizaremos diciendo que en la mañana del 1 de diciembre de 1888 desencarnó Fernández Colavida. Amalia llegó cuando ya había concluido su existencia física, pero pudo observar una forma gigantesca y radiante, según las palabras de ella. Está de más decir que él sigue trabajando desde la espiritualidad en la divulgación del espiritismo, sigue alentándonos e inspirándonos para que sigamos adelante y no abandonemos los compromisos asumidos. Miguel Vives y Vives desencarnó el 23 de enero de 1906,
Una multitud de más de 5.000 personas acompañaron la comitiva. Cerraron fábricas, talleres, para así permitir a sus empleados dar el último adiós a un hombre al que habían admirado por sus innegables virtudes, a un medium, a un espiritista que fue conocido con el sobrenombre de el apóstol del bien. Ambos, invitados por el sufrimiento a la renuncia, desde muy jóvenes, transformaron las adversidades de la vida en oportunidades para su progreso espiritual, erradicando de su mundo íntimo el personalismo y desarrollando la humildad y la abnegación, con las cuales construyeron su coraza de caridad. No se sirvieron de la vida, sino sirvieron a la vida, y por ello tuvieron la mayor recompensa, la paz de conciencia, que les anticipó en la tierra el júbilo del cual disfrutan en la vida espiritual. Para despedirnos, qué mejor que las palabras de Fernández Colavida, dirigidas a Leymier en su último encuentro. Estimado Leymier, no os volveré a ver. El Congreso Internacional Espiritista de Barcelona, más exitoso de lo que esperaba, ha terminado mi carrera de viejo luchador liberal y espírita. La ha coronado. Demos gracias a la razón eterna. Recuerdos a nuestros amigos de Francia, los fieles servidores de la causa, y saludos afectuosos al señor Delaine, que vino a abrazarme acá. Decirles que los espíritas deben estar unidos como los 5 dedos de una misma mano, y que siempre deben respetarse y amarse. Aquel que olvida la caridad no es espírita, ni discípulo de Allan Kardec, el maestro de todos nosotros. Y así acabamos, y ojalá continuemos con esa fuerza y esa claridad de pensamiento que estos padres nuestros tenían en su momento, y nos quieren que sigamos adelante con el espiritismo, con nuestra reforma moral, y adelante, enseñándolo. Muchas gracias a todos.